Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. En esta ocasión vamos a ver algo un poquito diferente a lo que estamos acostumbrados a ver. Normalmente subo vídeos relacionados con Excel y con Power BI. En esta ocasión vamos a ver un vídeo en el que vamos a utilizar Excel y PowerPoint. Es decir, la idea es tener una tabla y gráficos en Excel y utilizar esa tabla y esos gráficos de Excel para crear una presentación en PowerPoint, de manera que queden vinculados y si yo hago alguna modificación en mis datos de Excel, automáticamente se me actualice mi presentación de PowerPoint. Es decir, para ello voy a utilizar un gráfico que ya expliqué cómo hacerlo en algún vídeo anterior del canal. Os dejaré arriba el enlace por si tenéis curiosidad por ver cómo está realizado. Y os explico un poquito. Esta tabla lo que representa son las ventas de 3 productos que se han comercializado en 6 años diferentes. Y yo tengo abajo un gráfico que me representa esta información gráficamente. De manera que yo puedo elegir con un tick qué información es la que yo quiero visualizar en mi gráfico, ¿vale? Por ejemplo, digo, pues a ver, ¿cuánto han sido mis ventas totales? Bueno, pues ahí están marcadas por año. Sé que el año 2013 ha sido cuanto más he vendido. Y dentro del año, dentro del total de ventas, por ejemplo, ¿cómo ha ido la venta del producto 3? Bueno, pues me representa gráficamente el peso proporcional que tiene la venta del producto T sobre el total, ¿vale? O el producto 2 o el producto 1, ¿vale? O puedo quitar los productos, quito el total y digo, venga, voy a hacer un comparativo de ventas del producto 2 con el producto 3. Pues ahí lo tengo, ¿no? Bueno, pues esta información, este gráfico es el que yo quiero utilizar para realizar mi presentación en PowerPoint, ¿vale? Tengo por un lado aquí una primera diapositiva que lo que he utilizado son datos del 2013, es decir, he utilizado estos datos de aquí. He creado una diapositiva del 2013 con una flechita, he puesto producto 1, 2 y 3 y las unidades que he vendido de cada uno de ellos. ¿Vale? De manera que si yo cambio cualquiera de estas celdas, se me tiene que actualizar la diapositiva. ¿Vale? Por ejemplo, el producto 2, si yo le pongo 2.500 unidades, vemos que se me actualiza la información de las unidades vendidas del producto 2 en el 2013. ¿Vale? Luego lo voy a dejar como lo tenía. Daros cuenta que a medida de que yo modifico cualquier dato en mi tabla, perdonad, se me actualiza también el gráfico de abajo, ¿vale? Que lo tengo vinculado. Y en la segunda diapositiva lo que tengo es un gráfico, ¿vale? Es el mismo gráfico, lo único, y le tengo vinculado, lo único que una vez que tengo creada la vinculación, en PowerPoint yo puedo cambiar el diseño del gráfico, ¿vale? Me lo permite, vamos a ver cómo lo podemos hacer. De manera que si yo actualizo cualquiera de estos datos, por ejemplo, el producto 2 del 2013, voy a subirlo a 2.500 unidades, vemos que el gráfico en Excel se me actualiza y el gráfico en PowerPoint también se me actualiza. ¿Vale? Pues vamos a ver cómo lo podemos hacer. Vamos a ver que es muy sencillito. Entonces me voy a ir a la presentación, tengo aquí la primera diapositiva y voy a borrar uno de los datos para ver cómo lo tenemos que hacer, ¿vale? Voy a borrar este dato de aquí. Yo tengo a la derecha del todo de mi tabla de Excel, tengo aquí extraída la información que quiero utilizar para representar en PowerPoint, ¿vale? Lo he hecho así simplemente para modificar el formato, ¿vale? Porque si directamente lo vinculo con la celda de la tabla me va a aparecer con este formato aquí en la presentación de PowerPoint, ¿vale? Entonces lo que he hecho ha sido directamente crear una vinculación, producto 1, 150 unidades, y luego le he cambiado un poquito el diseño, ¿vale? Me he venido aquí, el formato, en fuente, y le he puesto otra letra, le he puesto un tamaño más grande y le he puesto negrita, ¿vale? Eso es lo que he hecho. Bueno, pues lo que voy a hacer va a ser vincular el contenido de esta celda con mi presentación de PowerPoint, ¿vale? Para ello yo me sitúo sobre ella, control C, y cuando venga la presentación de PowerPoint me voy a ir a la pestaña de inicio, pegar y pegado especial. Y dentro de pegado especial le voy a decir la opción de pegar vínculo, ¿vale? Al decirle pegar vínculo, daros cuenta que aquí arriba me dice cuál es el origen de este dato, ¿vale? Me está diciendo que estoy cogiendo la hoja de Excel resultado, la celda F6C12, ¿vale? Que sería esta de aquí, F6C12. Le digo aceptar, ¿vale? Aquí me la ha creado, yo lo voy a modificar, lo voy a poner donde yo quiera y ya estaría, ¿vale? Así de sencillo. Si yo ahora modificara cualquier esta celda, la que acabo de incorporar a mi presentación, estos 150 los modifico,
Aquí, por ejemplo, escribo 1500, automáticamente se me actualiza mi presentación, ¿vale? Entonces, igual que lo he hecho yo para este dato, lo tendríais que hacer para cualquier dato que quisierais representar en la presentación de PowerPoint, ¿vale? Si quisierais hacerlo con 2500 unidades, con la venta del producto 2, pues lo mismo. Si directamente cogéis la vinculación de aquí, como os decía, control C, me vengo aquí a mi presentación, me voy a pegado especial y en pegado especial le digo pegar vínculo, ¿qué va a hacer? Me lo va a pegar con el mismo formato que tengo en mi tabla, ¿vale? Pero me va a funcionar exactamente igual, ¿vale? Si yo aquí lo 2500 lo modifico, le doy a 250, se me actualiza esta y esta de aquí, ¿vale? Bueno, pues entonces simplemente tenéis que crear, es recomendable de la tabla de Excel que tengáis, pues en un lateral, en otro lado de la hoja de Excel, pues crear una vinculación con aquellos datos que queréis utilizar para crear vuestra presentación, ¿vale? Si quisierais copiar directamente la tabla, sería mucho más sencillo porque copiáis directamente la tabla de una presentación, una diapositiva en blanco y ya lo tendríais, ¿vale? Esto de aquí lo voy a cerrar. Vale, bueno, pues entonces una vez que hemos creado esta presentación, yo me iría a mi gráfico, ¿vale? Entonces para mi gráfico voy a insertar una diapositiva en blanco, aquí está, ¿vale? Y lo que voy a hacer va a ser copiar el gráfico. Yo selecciono el gráfico, control C, me vengo aquí a mi diapositiva en blanco y le voy a dar a pegar y dentro de pegar tengo dos opciones para hacerlo. Lo puedo hacer exactamente igual que he hecho con la celda que contenía la información. Le voy a decir pegar vínculo, le digo aceptar y aquí estaría, ¿vale? O bien lo puedo hacer de otra manera. Voy a crear otra nueva diapositiva en blanco, ¿vale? Y lo mismo, voy a copiar el gráfico, me vengo aquí a mi diapositiva en blanco, me voy a pegar y dentro de pegar tengo aquí diferentes opciones y voy a elegir la opción de pegado especial, mantener formato de origen y vincular datos. Aquí está, ¿vale? ¿Qué diferencia hay entre ambas formas de pegar el gráfico? La diferencia es que si yo utilizo la misma forma que he utilizado para copiar cualquiera de los datos, crear la vinculación, daros cuenta que aquí arriba únicamente se me habilita la pestaña de formato de forma, es decir, que el gráfico están muy limitados los cambios que yo voy a poder realizar, ¿vale? Si yo esto lo agrando para que lo veáis, veis que hay muchas opciones que están deshabilitadas, ¿vale? Está muy limitado lo que yo puedo hacer en el gráfico. Sin embargo, si utilizo la segunda de las opciones, fijaros, selecciono mi gráfico. Tengo diseño de gráfico, que tengo un montón de opciones habilitadas para cambiar, y tengo el formato, que tengo un montón de opciones habilitadas para utilizar, ¿vale? Por lo tanto, la segunda de las opciones, digamos que es pues la que más partido le podamos sacar, ¿vale? Una vez que yo tengo creada la vinculación, yo lo que puedo hacer es cambiarle el formato, ¿vale? Me vengo aquí, le cambio el formato, me vengo al diseño de gráfico, le voy a cambiar el formato y vamos a ver cómo, aunque yo cambie el formato, se crea la vinculación y si yo actualizo algún dato en mi Excel, se me va a actualizar automáticamente en mi presentación de PowerPoint, ¿vale? De manera que si yo me vengo aquí, en producto 2, por ejemplo, y en el producto 2, por ejemplo, yo subo el dato de 250 a 2500, fijaros cómo se me actualiza el gráfico en Excel y fijaros cómo se me actualiza el gráfico en PowerPoint. ¿Vale? Por lo tanto, aunque yo pueda modificar el diseño, la vinculación sigue existiendo y cualquier modificación que yo haga en mis datos se me va a representar, se me va a actualizar en la diapositiva que tengo incluida en mi presentación en PowerPoint. Vale, pero además de esto, yo puedo hacer más cosas. Además de esto, yo lo que puedo es el gráfico prepararlo para hacer una presentación. De manera que en lugar de que me aparezca el gráfico todo junto, tal cual lo tengo en mi presentación, pues que me vaya insertando serie por serie al hacer clic con el ratón. ¿Vale? Bueno, voy a modificar esta, me la voy a pasar aquí abajo, ¿vale? Y esta de aquí es la que vamos a utilizar. Entonces, para ello, yo me voy a ir a animaciones. Voy a seleccionar el gráfico, me voy a animaciones, voy a hacerlo grande para que lo veáis mejor.
Animaciones, le voy a decir que quiero crear una presentación, un efecto, aparecer, y le voy a dar al panel de animación. Dentro del panel de animación le voy a dar aquí al desplegable, opciones de los efectos, y aquí en opciones de los efectos me aparecen tres pestañas: efecto, intervalos y animación del gráfico. Le puedo crear un efecto de sonido, que por ejemplo le voy a decir que cada vez que yo haga clic, pues que me aparezca, me suene un clic, ¿vale? Me aparezca el sonido de un clic. Y después tengo animación de gráficos. Entonces, la animación de los gráficos puedo crearlo como un objeto, que lo que voy a hacer es que cuando yo le dé la presentación me va a insertar un objeto con toda la información que tengo visualizada, o bien le voy a decir que quiero utilizar la animación por series, ¿vale? Le voy a decir aceptar y aquí lo tengo. De manera que cuando yo le dé a presentar, voy a dar presentación con diapositivas desde la diapositiva actual, ¿vale? Me queda la diapositiva en blanco, clic, 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 clic y clic, ¿vale? Es decir, a medida que yo voy dando el clic, yo puedo ir explicando la información que se va representando gráficamente, que ese es el potencial que tiene PowerPoint, ¿vale? Ayudarnos a hacer presentaciones y que los objetos pues, puedan estar coordinados con la información que nosotros tenemos que verbalizar. Muy bien. Si yo esto lo minimizo, muy bien, pues nada más. Espero que os haya resultado de utilidad. Si ha sido así, os agradecería que le dierais a un like y como siempre os animo a que os suscribáis al canal en el caso de que los contenidos pues, sean de utilidad y los consideréis interesantes. Y sobre todo que le deis a la campanita con objeto de que cuando suba nuevos contenidos os llegue un aviso y podéis visualizar el vídeo en el caso de que sean contenidos que sean de vuestro interés. Pues muchas gracias y que tengáis buena tarde.